Hi everyone and welcome back. I'm joined today by Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy me acompaña el coronel Douglas McGregor, veterano de combate y ex asesor principal del secretario de Defensa de Estados Unidos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de participar en el programa. Por supuesto, hay algunos acontecimientos interesantes tanto en Oriente Medio como en Ucrania. Si empezamos por Oriente Medio, vemos que los europeos han activado sanciones de restablecimiento inmediato contra Irán, a pesar de que Irán está dispuesto a volver a colaborar con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Esto es interesante porque tanto Rusia como China consideran que esto es ilegal y, por lo tanto, parece que ignorarán las sanciones. Para algunos, parece que la decisión de los europeos ha puesto en marcha pasos que podrían ser utilizados por Israel y Estados Unidos para atacar de nuevo a Irán. ¿Lo ve usted de la misma manera? ¿O cómo evalúa la situación en Oriente Medio? Bueno, la agenda globalista en Europa está conectada tanto con la guerra en Ucrania contra Rusia como con la guerra en Oriente Medio contra Irán. Y francamente, por implicación, casi con todos los demás en la región, además de Rusia y de forma más lejana, China. Así que parece que estamos encaminados hacia algún tipo de confrontación. Y en Oriente Medio, creo que eso va a suceder. Verás el estallido de alguna guerra entre Israel e Irán. Ahora bien, ¿a dónde lleva eso? ¿Cómo manir? Es demasiado suave. He visto algunos informes de hace 3 o 4 semanas que indican que Estados Unidos se ha retirado de 2 de sus bases más vulnerables en Irak, al menos aquellas vulnerables a Irán. ¿Qué probabilidad crees que hay de que estemos caminando hacia otra guerra con Irán? Bueno, predije que sucedería probablemente a finales de septiembre o principios de octubre. Podría tardar un poco más en ocurrir, pero creo que vamos por ese camino. Mira, si eres Netanyahu, tu cálculo es el siguiente. Ahora mismo tiene un control absolutamente indiscutible sobre Estados Unidos. El Congreso, la Casa Blanca y, por extensión, los establecimientos militares y de inteligencia estadounidenses. Ahora, ¿cuánto tiempo más durará eso? Probablemente le preocupa. Israel y el lobby israelí no se han ganado el cariño del pueblo estadounidense. Hay una serie de otras cosas que están ocurriendo dentro de Estados Unidos que han preocupado profundamente y en muchos casos enfadado a los estadounidenses. Obviamente, el asesinato de Charlie Kirk es uno de esos casos, porque hay muchísimas personas que creen que Israel tuvo un papel destacado en su organización. No tengo ni idea, absolutamente ninguna idea, y no estoy investigando el tema porque tengo muchas otras cosas que hacer. Pero esa percepción está creciendo. El asunto del 11S ha vuelto a cobrar fuerza, y un gran número de personas está empezando de nuevo a señalar la fuerte implicación de Israel en ello. Todo esto son malas noticias para el señor Netanyahu, su gobierno y lo que está ocurriendo. Ahora, a eso hay que añadir nuestro frágil sistema financiero y nuestra economía estancada y rezagada. Contrario a la creencia popular, diga lo que diga Trump, no estamos experimentando un auge y la economía no está en alza. Y nuestra situación financiera es muy, muy frágil. Así que si eres el señor Netanyahu, lo más lógico es aprovechar la oportunidad que tienes ahora mismo, que es utilizar a Estados Unidos como fuente de tu poder militar e ir contra tu principal adversario, que en su opinión es Irán. Ahora bien, el problema con eso es que hay otros acontecimientos y tú los conoces. ¿Sabes sobre el Pacto de Defensa Mutua Estratégica entre Arabia Saudí y Pakistán? Eso no es realmente tan novedoso como podrías pensar. Los pakistaníes tienen una relación de larga data con los saudíes. Los saudíes han invertido mucho dinero en Pakistán únicamente para construir numerosas madrasas, que son escuelas islamistas radicales. Pakistán está a la vanguardia de este islamismo, así que mantienen una relación de admiración mutua.
Los pakistaníes tienen muy buena reputación como soldados. Son personas competentes en lo militar. Los saudíes no lo son. Y Pakistán es una potencia nuclear. Los pakistaníes siempre han presentado su capacidad nuclear como la, en comillas, bomba islámica. Inicialmente, time es lo que indicaban de Estado laico fue un modelo por Pakistán. Bueno, eso ha cambiado, obviamente. Y hoy en día Turquía es mucho más islamista y sus relaciones se han estrechado. Y Erdogan sabe muy bien que si necesita un arma nuclear, los pakistaníes se la proporcionarán. Así que ahora hay tres cosas que están ocurriendo. Los turcos y los saudíes están colaborando con los pakistaníes. Podría convertirse en una situación nuclear muy rápidamente, ya que son potencias con ojivas nucleares en misiles. Luego está Irán, que no ha estado inactivo desde la guerra de 12 días. Muchas de las debilidades que se detectaron durante ese periodo de 12 días han sido identificadas y reparadas, no a la perfección, pero sí en un 80%, lo que significa que sus defensas aéreas integradas ahora son mucho, mucho mejores. Sus relaciones con Rusia y China se han estrechado. Y si eres Rusia en este momento, teniendo en cuenta los comentarios y declaraciones del señor Trump, que francamente fueron escandalosos, tu incentivo no es necesariamente llegar a un compromiso con nadie, sino reforzar tu relación con China, India e Irán. Así que todas estas fuerzas están actuando en contra del señor Netanyahu. Hemos visto ejercicios chinos con los egipcios. Ahora tenemos a los turcos y los egipcios dialogando y cooperando. Esto también es muy peligroso para Israel, porque siempre han podido considerar su flanco egipcio como relativamente seguro. No lo es. Ahora, eso es culpa suya, porque pretendían abrir la frontera y empujar a todos los palestinos al desierto del Sinaí. Y los egipcios no van a aceptar eso. Así que todo este tratado de paz del 73 ha comenzado efectivamente a desmoronarse. Pero el hecho de que los chinos estén cooperando estrechamente con los egipcios sugiere que no pasará mucho tiempo antes de que misiles balísticos de teatro y misiles de crucero de última generación aparezcan en Egipto y puedan ser lanzados contra Israel. Así que Israel se ve a sí mismo rodeado. ¿Qué haces entonces? Atacas. ¿Y a quién atacas? Atacas al adversario más grande y peligroso. Y para ellos, ese es Irán. Así que creo que una guerra con Irán es inevitable. La pregunta es, ¿quién más se involucrará ahora, dadas todas las relaciones que acabo de describir? Ni siquiera hemos hablado de las implicaciones financieras y económicas, porque los chinos, como sabes, hacen grandes negocios con los saudíes y los emiratíes por el petróleo y el gas, así como con Irán. Así que los chinos van a establecer ahora una, entre comillas, cámara acorazada de oro multijurisdiccional en Riad, junto con otra cámara acorazada de oro multijurisdiccional en Hong Kong. Esto es independiente y va más allá de la Bolsa de Oro de Shanghái. Lo que se pretende con esto es facilitar el comercio internacional respaldado por oro. Así que, si vas a vender o comprar algo a los saudíes, por ejemplo, si los saudíes van a vender petróleo y gas a los chinos, harán ese negocio en yuanes, y el yuan estará respaldado inmediatamente por oro. Así, dentro de ese almacén de oro que se encuentra en Riad, una cierta cantidad de oro se traslada al lado saudí del almacén. Cuando se realiza la operación, y cuando los saudíes compran misiles de última generación, radares y otros equipos a los chinos, el oro se traslada al lado chino del almacén. Quiero decir, esta es una explicación muy simplista, pero hacia ahí nos dirigimos. Todo gira en torno a la desdolarización, y la desdolarización avanza ahora a un ritmo tremendo. Como seguro viste en el ensayo que escribí, intenté hablar de eso, y hoy mismo estaba escuchando a Alistair MacLeod en Londres hablar sobre cómo el poder adquisitivo del dólar está cayendo en picado. Todo esto sugiere que si eres Netanyahu, es el momento de actuar, y creo que su visita a Estados Unidos la próxima semana forma parte de eso. Viene aquí para ultimar los planes de ese ataque a Irán,
Tiene que hacerlo más pronto que tarde, antes de arriesgarse a perder el apoyo incondicional de Washington. Y por supuesto, estamos involucrando a los banqueros de la ciudad de Nueva York y de la City de Londres, así como a los europeos, en la lucha del lado de Israel con nosotros. Ahora bien, ¿qué significa eso? Probablemente no mucho, pero sugiere que lo que mencionaste al principio sobre los europeos es acertado. Ahora, la última pieza de todo esto es, ¿cómo se relaciona esto con Ucrania? Y es interesante que las mismas personas en Washington que quieren librar esta guerra en Oriente Medio sean las mismas que quieren mantener la guerra contra Rusia en Ucrania. Y parece que Donald Trump, en el transcurso de los últimos, 6, 7, 8 meses, se ha transformado en el Joe Biden número 2. Y todo aquello para lo que fue elegido ha resultado ser irrelevante respecto a lo que hace como presidente. Bueno, sobre el tema de Ucrania, parece que ahora existe un riesgo creciente de una guerra directa entre los europeos y Rusia. Es decir, la retórica se ha vuelto cada vez más beligerante. Los europeos están amenazando con derribar aviones rusos. Rusia advierte que esto significaría la guerra. Y ha habido todos estos incidentes. Supuestamente, Rusia envió drones a Polonia, aviones sobre Estonia. Por supuesto, esto se ha combinado con incidentes como el que afirmaban que era la interferencia de las señales GPS de un vuelo comercial, lo cual resultó ser un engaño que entusiasmó bastante a los medios, como si fuera la prueba definitiva. Pero en cualquier caso, todo este afán por ver o demostrar cualquier beligerancia rusa es de por sí un indicador muy preocupante. ¿Cómo ves estas crecientes tensiones? Dije europeos y Rusia porque parece que los estadounidenses quieren mantenerse al margen en esta ocasión. Sí, creo que esa es una buena caracterización de lo que dijo Donald Trump. Primero, asegurémonos de que en el futuro, si van a interferir las señales GPS de la aeronave en la que viaje von der Leyen, por favor, no la traigan a Estados Unidos. Esa es mi única petición. Podemos prescindir de von der Leyen. El segundo punto es que hoy he revisado con algunas personas del Comité de Inteligencia todas estas acusaciones, alegaciones, como las llamas. No ha habido ninguna provocación rusa en absoluto. Ninguna. Los rusos no han violado el espacio aéreo de nadie con sus aviones. Han sido escrupulosamente cuidadosos, digámoslo así, cautelosos con la zona de identificación de defensa aérea y sus fronteras. Parece que los estados bálticos tienen un interés permanente en arrastrar a Estados Unidos a una guerra en su nombre contra Rusia. Y ese fue el comentario que quedó muy claro. Los polacos parecen estar en el mismo negocio. Estos 19 drones, varios de los cuales fueron recuperados y de los que se pudo extraer la tarjeta SIM, tenían tarjetas SIM polacas o suecas. Ni siquiera eran rusas. Así que la suposición es que esto fue un engaño creado en Ucrania, es decir, una operación de bandera falsa. Ahora, supongo que los polacos formaban parte de ello, porque el ministro de Asuntos Exteriores polaco fue rápido en lanzar todas estas amenazas ridículas contra los rusos, basándose en una supuesta violación que nunca ocurrió. Pero Sikorsky está casado con Anne Applebaum, y ella es una miembro declarada de este grupo de la agenda globalista. Así que, ya sabes, todo es una tontería. Los rusos han hecho grandes esfuerzos para evitar cualquier conflicto con la OTAN y Estados Unidos. Ahora bien, nosotros, por otro lado, no hemos sido tan escrupulosos. Pero la cuestión es que el señor Putin no busca una guerra con nosotros. Ahora, la retórica, y creo que es importante que lo menciones. ¿Importa la retórica? Pues sí, importa. Ahora hay un nuevo llamamiento en Moscú para la movilización de jóvenes de entre 18 y 25 años. Así que estamos hablando de un estamento militar ruso que ya es extraordinariamente grande, poderoso, bien equipado, bien dirigido y bien entrenado, y que ahora recibe sangre nueva, por así decirlo, lo que podría hacerlo en el futuro aún más peligroso.
Y esto es realmente el resultado de todo lo que nosotros en Washington y nuestros amigos en Londres hemos impulsado en Europa. Hemos creado precisamente aquello que decíamos que no queríamos. Ese establecimiento militar ruso que existe hoy y que es muy formidable, no existía hace 3 años y medio, como bien sabes. Ahora sí existe. Es muy real. Pero tenemos que fijarnos en lo que dijo el presidente Trump. Es muy interesante. Parece que el presidente Trump ha abdicado su liderazgo de la OTAN en favor de, entre comillas, otros. Básicamente ha dicho, bueno, os venderemos lo que queráis. Podéis hacer con ello lo que consideréis oportuno. Ese es su asunto, y nosotros vamos a quedarnos al margen. Bueno, hay un par de problemas con eso. En primer lugar, no sé cuánto dinero tienen los europeos para gastar. Puede que no puedan permitirse lo que sea que les estamos enviando. En segundo lugar, nuestros inventarios de misiles, radares y otras cosas están bajos. Nuestras líneas de producción no son como las de Rusia. No funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en una enorme base industrial dedicada al poder militar. Así que no estoy seguro de lo que todo esto significa a corto plazo. Puede que no signifique mucho, pero los globalistas absolutamente tienen que mantener esto en marcha. Solo tienes que fijarte en los 800.000 ciudadanos británicos en las calles de Londres. Fíjate en las decenas de miles de ciudadanos franceses en París. Observa la actitud del electorado en general hacia estos globalistas que dirigen sus países. Personas que han abierto las fronteras, que quieren cambiar las leyes, que hacen todo lo posible por castigar y oprimir a sus poblaciones nativas en favor de los extranjeros, y que, en la práctica, buscan destruir la cultura y la identidad nacional. Esa es la gran agenda globalista. Si escuchas a Harari, que es el sacerdote de la alta iglesia del globalismo, es muy evidente. Antes solíamos llamar a esto bolchevismo. Sabes, esto es lo que Trotsky, Kamenev, Radek y el resto de ellos soñaban. Borrar todas estas identidades, declarar que todos son construcciones artificiales, cuando no lo son. No hay nada artificial en el idioma, la raza, la etnia, la religión o la cultura. Esas son cosas reales. Esas cosas nos definen como seres humanos. Así que tienes a la población europea, ya sea en Irlanda, Inglaterra o en cualquier otro lugar, diciendo, un momento, nosotros no aceptamos esto no es lo que queremos. Y Rusia, como hemos comentado antes, es el último bastión de un Estado-nación que se niega a asimilarse en la masa amorfa de la nada que los globalistas quieren crear. Así que van a seguir presionando para provocar una confrontación, ya sea verbal o de otro tipo. Pero mi punto es que ahora mismo no tienen nada que aportar a la lucha. Los ejércitos liliputienses de Europa Occidental no son rival para los rusos. La idea de ponerlos sobre el terreno en el oeste de Ucrania es absurda. No pueden mantenerse a sí mismos, ni siquiera durante 100 kilómetros, y los rusos los atacarían y destruirían si lo intentan. Así que creo que la mayoría de las amenazas son simplemente tonterías. Están diseñadas para reforzar la moral, para crear la ilusión de que Rusia es una amenaza cuando no lo es, y para intentar desviar y distraer a la gente de lo que ocurre en sus propios países, porque el enemigo que tienen los europeos está dentro de sus fronteras. No es Rusia. Insinuaste el tweet o la publicación en Truth Social de Donald Trump, en la que argumentaba que por fin entiende la guerra en Ucrania, y bueno, que Ucrania está ganando. Ucrania puede recuperar todo este territorio. Puede incluso recuperar más, suponiendo que se refiere a tomar territorio ruso. Rusia es posiblemente un tigre de papel. Vaya. De nuevo, ¿qué opinas de este tweet? Bueno, volvemos a lo que dije antes. Él no va a librar la batalla con los europeos sobre si eso es cierto o no. Obviamente, todo eso es falso. La guerra está prácticamente ganada sobre el terreno en Ucrania. No hay duda de eso. Son los rusos quienes están mostrando moderación.
realmente no quieren cruzar ese río, pero sí creo que tomarán Odessa a corto plazo. Y una vez que lo hayan hecho, la pregunta es, ¿irán hasta el borde del río y luego planearán cruzar hacia Kiev? Quiero decir, Donald Trump está diciendo básicamente, no me importa, no es mi problema. Ese es el asunto. Es decir, se escucha toda esa tontería sobre cómo él es el líder de la OTAN, la mayor alianza del mundo. Bueno, él no quiere ser el líder. Lo ha dejado muy claro. Ahora, el primer ministro Orbán habló en los últimos días. Dio un discurso muy interesante en Budapest y dijo que los europeos deben estar preparados para ir a Moscú. Ahí es donde hay que ir si se quiere acabar con esta guerra. Hay que cambiar la forma de pensar, así que tendrás que ir a Moscú. Y dijo, no te molestes en ir a Washington, allí no va a cambiar nada. No te van a ayudar, tiene razón. Y creo que, en privado, al presidente Trump le gustaría, con el tiempo, más pronto que tarde, retirar cada vez más fuerzas de Europa y devolverlas a Estados Unidos. Lo sé. También le gustaría hacer eso en el noreste de Asia. Y ahora tenemos una oportunidad, porque el nuevo gobierno nacionalista liberal en Corea realmente desearía que nos fuéramos. Son demasiado educados para decirnos que nos marchemos, pero sin duda facilitarán ese proceso. Y quieren el mando y control de sus propias fuerzas en la península, algo que deberían haber tenido hace 25 o 30 años. Es ridículo. Así que estas fuerzas que se están trasladando a Estados Unidos se están alejando de la confrontación con Rusia. Eso no significa que no pueda ocurrir. Y si les vende el Standard Missile 6, que son esencialmente misiles de ataque hipersónicos, capaces de penetrar cualquier defensa que tengan allí, y permite que los ucranianos o sus aliados, mercenarios o quien sea, operen estas baterías de misiles, eso es muy peligroso. Porque sería como si permitiéramos, por ejemplo, que los chinos instalaran baterías de misiles en México y lanzaran ataques contra Phoenix, Arizona o Dallas, Texas. No, sabes, eso es indignante. Nosotros responderíamos. Pues bien, los rusos responderán si esta tontería continúa, si intentan atacar Ryazan o Kazán o cualquier otra ciudad de Rusia. Así que el peligro no ha pasado, pero la realidad es que las fuerzas se están moviendo en una dirección que en realidad es ventajosa para poner fin a la guerra, y él está dejando que los europeos lo descubran por las malas. Así que tal vez, eventualmente surja una coalición de los dispuestos en Europa, y para que funcione debe incluir a Alemania, y esa coalición irá a Moscú y pondrá fin a la guerra. Pero ahora mismo, ¿parece que va bien? Sí, me di cuenta de que al principio, cuando Trump hizo esas grandes declaraciones sobre la victoria de Ucrania, casi se podía oír el descorche de champán en las capitales europeas. Pero luego creo que poco a poco está calando la idea de que, ya sabes, él ha estado sugiriendo que debería haber sanciones devastadoras contra Rusia. Pero por supuesto, los europeos tendrían que hacerlo primero, cosa que no pueden. Dijo que los ucranianos pueden recuperar todo su territorio, pero esto tendría que ser financiado por los europeos. Y por supuesto, los europeos pueden derribar aviones rusos, pero él tendría que considerar si esto es algo que Estados Unidos apoyaría o no. Así que, como dije ayer en el programa del juez napolitano, creo que los europeos pronto se darán cuenta de que este no era el gran apoyo que pensaban al principio. Y hace unas horas, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, publicó un mensaje diciendo: el presidente Trump afirmó que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, podría recuperar todo su territorio. Detrás de este sorprendente optimismo se esconde una promesa de menor implicación de Estados Unidos y un traslado de la responsabilidad de poner fin a la guerra a Europa. Mejor la verdad que las ilusiones. Bueno, él dijo cambio. Yo simplemente digo que Trump ha abdicado de sus responsabilidades como líder de la OTAN ante los miembros de la alianza. ¿Qué tipo de alianza es esa entonces? No es gran cosa como alianza. Pero de nuevo,
La OTAN no va a sobrevivir a esto de todos modos, ni tampoco la UE. Eso es lo que Orbán está diciendo efectivamente a los demás europeos. Es hora de mirar hacia un futuro diferente. Es hora de dejar atrás la vieja solución de la Guerra Fría y entrar en un nuevo mundo. Y creo que pueden hacerlo. Pero ya sabes, si los polacos van a detener cualquier transporte de mercancías desde el noreste de Asia por ferrocarril a través del proyecto Una Franja, Una Ruta, eso no va a ayudar en nada. Todo lo que los europeos van a acabar haciendo es aislarse cada vez más de todo. En Estados Unidos, ya sabes, no podemos demostrar Mickforth AMS de un Michthofteme. Coser más puede continuar esto, son incógnitas. Pero dado hacia dónde va el oro y hacia dónde va el dólar, el poder adquisitivo del dólar está cayendo en picado y el mundo se está volcando cada vez más hacia el oro. El oro sigue siendo el ancla, mantiene su valor. La moneda fiduciaria se diluye fácilmente y eso es lo que estás viendo en Estados Unidos. Y, por supuesto, las economías de Gran Bretaña, Alemania y Francia están en una situación terrible. El mercado de bonos en Londres o el mercado de gilts simplemente se va a desmoronar y colapsar. Nuestro mercado de bonos no está mucho mejor. Todos los proverbiales pollos están volviendo al gallinero. Así que, con suerte, si fueras el presidente Putin, te darías cuenta de lo que está pasando. Haces lo que tienes que hacer, tomar medidas prudentes para protegerte. Pero creo que él entiende que el oponente se está desmoronando internamente, se está desintegrando por dentro. Y de nuevo, vuelvo a Orbán. Ese fue su mensaje. Mencionaste el colapso de la OTAN y la Unión Europea. ¿Crees que esto será un factor muy desencadenante? Que Trump ahora, bueno, supongo, entregue toda la responsabilidad a los europeos. Porque sé que tú y yo hemos hablado de esto antes, que Trump ha estado preparándose para entregar todo el lío a Europa, para que ellos asuman la responsabilidad. Pero normalmente no entregas la responsabilidad si crees que estás ganando. Así que, ¿crees que esto será el detonante para comenzar, supongo, la disolución gradual de la OTAN? En la medida en que los líderes europeos y sus poblaciones entienden que el mundo ha cambiado. Sabes, me remonto hasta Bismarck. Él analizaba las alianzas y advertía contra la excesiva dependencia de ellas, diciendo que las cuestiones críticas, vida o muerte, guerra o paz, deben decidirse a nivel nacional. Alemania debe ser fuerte para poder afrontar estos asuntos. No puede volverse dependiente de otros. Ronald Sabrislins or Herod de Mathny Gethingt. Charles de Gaulle dijo famosamente que los europeos deben entender que los estadounidenses viven en Estados Unidos, no viven en Europa, y que los británicos viven en una isla, Europa continental. Tienes que cuidar de ti misma. Debes trazar tu propio rumbo hacia el futuro. Todas estas cosas están ocurriendo, y ese es el argumento de Orbán. Orbán y otros como él, Fico y otros, van a ganar este argumento, van a salir victoriosos. Sin embargo, el problema para todos estos estados sigue siendo financiero y económico. Y no sé cómo se resolverá eso en Gran Bretaña, Francia o Alemania. Sospecho que están en un camino similar al nuestro, lo cual es muy inquietante. Bueno, solo quiero volver a algo que mencionaste antes. Dijiste que la inteligencia estadounidense considera que los drones que entraron en el espacio aéreo polaco son un engaño europeo-ucraniano para involucrar a Estados Unidos en este conflicto. ¿Has recibido algún comentario sobre cómo evalúa la inteligencia estadounidense la acusación de que 3 aviones rusos entraron en el espacio aéreo estonio? Porque bueno, esto es algo que los rusos están negando. Por supuesto, no deberíamos tomarlo todo al pie de la letra. Pero sí que parece muy extraño, porque unos días antes, bueno, no unos días, pero a finales de agosto, vimos un informe de Reuters que decía que los estadounidenses habían comunicado a los europeos que reducirían su presencia militar en los países bálticos, algo que los rusos acogerían con agrado.
Y aparentemente, lo único que impediría esto sería que los rusos intensificaran sus agresiones. Y de repente, aparecen aviones sobre el espacio aéreo estonio. No digo que necesariamente sea un engaño estonio, pero desde luego no parece que sea del interés de Rusia que esto ocurra en este momento. Bueno, tienes razón, no ocurrió. Me mentís. Existe cargo. Bueno, eso es lo que me han dicho. Sí, mis fuentes han sido muy claras al respecto. No entraron deliberadamente en el espacio aéreo estonio. De nuevo, se puede volar a lo largo de la zona de identificación de defensa aérea. Pero como señalas, siempre hay que hacerse la pregunta, ¿cui bono? ¿Quién se beneficia? ¿Hay algún beneficio para los rusos en evitar que la alianza se autodestruya? Ninguno, que se autodestruyan. Pero los estonios, el litoral báltico, siempre ha sido un problema. Cuando Alemania se unificó finalmente en un solo estado en 1871, había un gran lobby en Berlín que argumentaba que el ejército alemán debía marchar hacia el este para, entre comillas, liberar a los estados bálticos del zar. Quiero decir, fue un momento muy serio. El rey de Prusia, que entonces era el emperador de Alemania, convocó a Bismarck y le dijo, no quiero ir a la guerra con el zar. El zar es mi amigo. Rusia es nuestra aliada. Y él respondió, no te preocupes por eso. Yo me encargaré. Finalmente, trajo a von Moltke, el gran jefe del nuevo Estado Mayor General alemán, y ambos hicieron presentaciones ante el Reichstag. Estos discursos fueron muy buenos, y Moltke dijo, miren, en primer lugar, la gente en los Bálticos está siendo maltratada por los rusos. El zar es muy tolerante e indulgente. Y eso fue cierto desde el momento en que Pedro el Grande tomó el poder, porque quería grabar el comercio. Y los estados bálticos tenían mucho éxito. Dejó en su lugar a la aristocracia alemana que gobernaba los estados bálticos. Pasaron a formar parte de la tabla de rangos zarista. Lo que intento decirte es que ellos sabían lo que era real y lo que no, y decían, podemos ayudar a mejorar las condiciones, y las cosas pueden mejorar en ciertas áreas, pero eso sucede gracias a nuestra amistad con Rusia, discretamente, entre bastidores. Así que se evitó una guerra en 1869 entre Alemania y Rusia, y el viejo Kaiser fue a encontrarse con el zar Alejandro II en la frontera. Se abrazaron y ahí terminó todo. Y ya sabes, los distintos periódicos estaban publicando toda esta tontería incendiaria, tanto en Moscú como en Berlín, y básicamente se les dijo que parasen. Así que, ya sabes, para cuando llegamos a 1914, la democratización se había impuesto y se volvió más difícil detener estas cosas. Los monarcas ya no tenían el poder que tenían 50 años antes. Pero mi punto es que tenemos que hablar con esta gente en los países bálticos. Son buena gente, les tengo mucho aprecio, los he visto y he trabajado con ellos y decirles, mirad, es hora de dejar las tonterías, tenéis que llevaros bien con vuestros vecinos. Eso no significa que os dejéis pisotear, nadie os está pidiendo eso. Pero no provoquéis innecesariamente a los rusos. Y el otro punto era que militarmente es muy difícil tomar y mantener el litoral báltico, porque tienes a Rusia justo al lado, con una frontera enorme. Por otro lado, tú tienes que avanzar a través de lo que antes era Prusia Occidental y Oriental, subiendo por Lituania, para poder mantener la zona. No es fácil. Militarmente es una propuesta muy complicada. Nadie quiere decirlo, pero es cierto. Hay que llevarse bien con el vecino. Debemos decirle lo mismo a los polacos. Cuando Polonia fue admitida en la OTAN, mucha gente en el cuartel general de Shape, donde yo trabajaba, apreciaba mucho a los polacos, pero estábamos preocupados por esa hostilidad incesante hacia Rusia. Entonces, estamos invitando a alguien a la alianza que podría convertirse en un catalizador para una guerra con Rusia. Y en ese momento, en 1998, 1999 y 2000, nadie quería ir a la guerra con Rusia. Nadie veía a Rusia como un peligro. Todo el mundo quería mejores relaciones con Rusia en ese momento.
Así que creo que debemos tomar lo que se informa con cautela. Ahora, supuestamente tuvimos 3 drones que sobrevolaron el aeropuerto de Copenhague o sus alrededores. De nuevo, no tenemos pruebas de que esos 3 drones fueran lo que fueran, vinieran de Rusia. Ninguna. No sabemos de dónde vinieron. No sabemos quién lo hizo. Soy muy escéptico respecto a todos estos intentos de caracterizarlos como provocaciones rusas, precisamente por la razón que mencionas. Es muy evidente que los estadounidenses no vamos a poner tropas sobre el terreno en Ucrania. No vamos a unirnos a esta guerra como beligerantes directos. Desafortunadamente, nos negamos a simplemente actuar con algo de carácter y decir, esto debe parar. Si yo fuera el presidente Trump, junto con mis aliados, nos sentaríamos y elaboraríamos una contrapropuesta seria una vez que hubiéramos revisado todos los acuerdos de seguridad rusos que se propusieron en diciembre de 2021. Nunca hemos hecho eso. Nunca hemos escuchado a los rusos. Ese es el mayor problema. Ese fue el mensaje del presidente Putin al embajador McFaul cuando llegó. Después de escuchar la retórica habitual de McFaul, se acercó y le dijo, el problema contigo es que no escuchas. Seguimos sin escuchar. Así que, en lugar de escuchar, mantenemos la ficción de que algo bueno ha sucedido, porque ¿cuánto dinero hemos desperdiciado en esta perspectiva, en esta tontería en Ucrania? ¿Cuántas personas han perdido la vida por culpa de la guerra de Washington con Rusia? Porque eso es lo que es. Y todos los europeos han marchado estúpidamente al infierno con nosotros. Se han desindustrializado. Han destrozado sus economías. Están en mala situación como resultado. En vez de simplemente dar un paso adelante y decir, soy el presidente Trump, soy el líder de la OTAN, quiero acabar con esta guerra. Vamos a preparar propuestas. Me reuniré con el señor Putin después de haber estudiado todas sus propuestas. Le daremos algunas contrapropuestas. Pero hay que tirar esta fantasía absurda por la ventana del tercer piso. Esta idea de recuperar las zonas de habla rusa de Ucrania o cualquier otra cosa de los rusos en el campo de batalla. Eso no va a ocurrir. Bueno, lo que dices tiene sentido común. Mi preocupación es que el sentido común no ha prevalecido mucho en los últimos años. Quiero decir, estamos en una situación con la OTAN en la que nos hemos quedado sin dinero, sin armas, nos estamos quedando sin soldados ucranianos, y ahora vemos que los estadounidenses están de hecho, aunque de forma encubierta, anunciando que se retiran, que esto tendrá que ser responsabilidad y problema de Europa. Y cada día, el acuerdo empeora. Veremos más pérdidas territoriales. Lo mejor a lo que parece que podemos aspirar es a que Ucrania pierda más lentamente. Pero eso, por supuesto, significa perder a más hombres, lo que pone en riesgo la supervivencia de toda la nación, ya que no podrán recuperarse. Supongo que me gustaría ver a Trump ser más honesto, en lugar de hacer este pequeño truco ingenioso en el que lanza grandes declaraciones mientras hace esto. Pero creo que mi preocupación es que, si fuera sentido común, los europeos harían como en el siglo XIX, sentarse y llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso, en lugar de continuar con este autodaño y la destrucción de Ucrania. Pero hay un pánico en Europa que está generando mucha estupidez. ¿Cómo explicas esto? El hecho de que los europeos sigan adelante, aferrándose a estas afirmaciones de Trump, de que aún podemos ganar, y que Rusia está perdida y perdiendo. Creo que Donald Trump es una de esas personas que, después de haber dicho o prometido algo, no es capaz de reconocer. Sabes, me equivoqué. Tiene que haber una forma diferente de avanzar. No puede hacerlo. No creo que sus donantes le permitan hacerlo, porque sus donantes quieren que respalde a Israel en su guerra con Irán y con todos los demás en la región. Quieren que siga implicado en Ucrania y que luche contra Rusia. Mientras tanto, se está preparando para iniciar un nuevo conflicto en Venezuela.
Y los europeos deberían prestar atención a eso, porque ahora es muy real. No sé cuándo ocurrirá, pero hay personas muy insensatas en Washington que se han convencido de que Venezuela es un blanco fácil, que es prácticamente como Panamá y Noriega cuando entramos en Panamá hace mucho tiempo. No lo es muy diferente. Pero ya sabes, lamentablemente esta es una táctica estadounidense. En lugar de aceptar la realidad del error cometido y asegurarse de no repetirlo, se van y cometen otro error en otro lugar y cambian de tema. Desde el principio, los europeos me preguntaron, si tienes razón y los rusos ganan, esto fue hace 3 años, ganan esta guerra y la alianza de la OTAN se desmorona efectivamente, que predije en enero de 2022. Entonces, ¿qué crees que harán los estadounidenses? Yo dije, harán lo que hicieron después de Vietnam, cambiar de tema. Todos los medios de comunicación dejarán de hablar de ello y empezarán a hablar de Venezuela. Y van a inventar estos cargos ridículos de que Venezuela es un capo en el negocio del narcotráfico, lo cual no es cierto. Y por eso necesitamos ir allí, porque es tan estratégicamente importante. Y empezarán a hablar de petróleo y gas y de todos estos otros asuntos. Pero ya sabes, uno pensaría que habríamos aprendido hace mucho tiempo que se puede extraer petróleo y gas del suelo sin estacionar un tanque encima. Esa fue la lección de Oriente Medio. Y empezaste hablando de retirar las fuerzas de Irak. Pues bien, Irak hoy es un aliado de facto de Irán. Y cuando entramos en Irak en 2003, uno de los puntos que se mencionó fue, hagas lo que hagas, no ocupes el lugar. No lo derribes, porque lo único que harás es abrir la puerta para que Irán y su influencia se apoderen de Irak. Bueno, ¿qué hicimos? Y hemos aprendido algo de eso. Recientemente vi unas imágenes de Petraeus, el ex general de 4 estrellas y exdirector de la CIA, sentado junto a Jolani, el antiguo asesino de ISIS y Al-Qaeda que ahora controla al menos parte de Siria. Y le está diciendo, somos tus amigos, estamos aliados contigo. ¿De verdad? ¿En serio? Para mí, eso es incomprensible. Si hubiera aparecido y le hubiera disparado, lo habría entendido. Pero de repente es nuestro amigo. ¿Con qué estamos tratando? Hablas de racionalidad. No hay ninguna. Lo más importante es que no hay coherencia. No hay una estrategia coherente. No hay consistencia. Son los impulsos de Donald Trump. Ya he tenido suficiente de esto. No pude lograr la paz. Aunque no voy a recibir el Premio Nobel de la Paz, ahora lo tienen los europeos. ¿Pero qué es esto, el Instituto Segundo de Bachillerato? No entré en el equipo, así que le den al equipo. Estados Unidos está en serios problemas. Nuestro gobierno es un desastre. Todo lo determinan los donantes y lo que quieren los donantes. Nadie piensa en términos estratégicos sobre nada. Nadie piensa en dónde queremos estar dentro de 5 o 10 años. Ni siquiera piensan más allá de la Navidad. Solo una última pregunta rápida. Mencionaste que la guerra con Irán ahora parece inevitable. Pero, ¿crees que con estos cambios recientes y las declaraciones de Trump sobre Ucrania, esto nos acerca más a una guerra con Rusia? ¿O crees que, supongo, reducirá el riesgo? Creo que es demasiado pronto para decirlo. Por un lado, ciertamente es alentador para Moscú que vayamos a reducir nuestro perfil. Pero eso puede de hecho hacer lo que has estado mencionando, envalentonar a los globalistas que dirigen el espectáculo en Londres, París y Berlín. Pero serían muy insensatos si lo hicieran, porque podrían convertir a sus países en objetivos para los rusos. Si los alemanes proporcionan misiles Taurus, los ponen en manos de Zelensky y su sindicato del crimen organizado, y los lanzan contra Rusia y atacan una ciudad como Ryazan o Belgorod o cualquier otra, ¿qué va a pasar? Los rusos van a responder, como ya han advertido a Berlín, destruyendo instalaciones en y alrededor de Alemania, en Berlín.
Así que, en resumen, esto aún no ha terminado. Pero si estás en Rusia, la situación parece un poco mejor en ciertos aspectos. Solo quieres superar esta próxima fase con estos globalistas insensatos y esperas que la crisis financiera y las crisis internas, las crisis sociales, políticas y económicas dentro de sus países, desvíen su atención, los distraigan o, en última instancia, los aparten del poder. Mientras tanto, van a observarnos muy de cerca mientras abrimos un nuevo frente en Venezuela, lo cual me parece una auténtica locura. Pero tengo la opinión minoritaria en Washington. Ahora mismo, todo el mundo está muy entusiasmado. Yeah, it's interesting times. Sí, son tiempos interesantes. De todos modos, muchísimas gracias por ser tan generoso con tu tiempo y por compartir tus ideas. Ojalá volvamos a ver algo de sentido común tanto en Estados Unidos como en Europa, pero no lo sé. Soy bastante pesimista al respecto, como tú. Así que, gracias de nuevo. Quite pessimistic here, like yourself. So, thanks again. De acuerdo. Gracias, Glenn.